personalmente yo no creo que tenga un pensamiento. Yo creo que Víctor Raúl de la Torre es un espíritu. Es un espíritu más bien. Es un espíritu de los espíritus luchadores. Todo el mundo lo persiguió desde temprano, ¿no? Perdió su primera elección muy temprano, ahí fue cuando da el discurso profético y dice, este no es un día triste para el partido. Cosa que me parece de gran profundidad, porque no deberían haber días tristes, son solo luchas. Lo persiguió Leguía, lo persiguió Sánchez Cerro, lo persiguió Benavides, lo persiguió hasta Bustamante, lo persiguió Velasco, se pasó 5 años y 3 meses en la embajada de Colombia, imagínense lo que es pasarse 5 años y 3 meses en una casa. De manera que era un espíritu luchador, lo que debemos tomar de él es ese espíritu. Y con respecto a las cosas revolucionarias, yo creo que él tomó de varios revolucionarios, conocido Alfonso Barrantes, que es en nuestro caso y en nuestro partido un fundador, decía que ser honrado en el Perú es ya ser revolucionario. Pero Antonio Gramsci, que el parlamentario Pacheco me hizo recordar hace muy poco, que es un referente muy interesante, creador del Partido Comunista de Italia, pero socialista en las épocas de Benito Mussolini. Vaya que había que ser valiente para fundar partidos comunistas en medio del fascismo, ¿no? Algo parecido haya, algo muy parecido. Y este señor decía que decir la verdad siempre es ser revolucionario. Y en esto de decir la verdad voy a hacer un paréntesis. De verdad que ser puntual en el Perú es ser revolucionario. Ojalá, y esto lo digo de todo corazón, porque hay que decir las verdades. Yo estaba a las 11, y yo sé que no es culpa del parlamentario, pero tenemos que interiorizar que lo primero que hay que respetar, si no respetamos el tiempo, no respetamos nada. Las cosas comienzan a la hora. De hecho, una vez tuve que dar un discurso que era a las 4 de la tarde, era una inauguración hace mucho tiempo, yo tenía un cargo de viceministro, y entré a las 4 y no había nadie, así que me arranqué solito, sin nadie, ¿no? Vengo a inaugurar, ¿no? Medio ambiente y con estas palabras, reclamo inaugurar, y me fui. Mi seguridad me decía, parecía usted loquito, hablando de un sitio vacío, no, me dice, acá dice cuándo inauguración, ahí no dice inauguración si es que hay gente, si es que hay la mitad, si es que hay la tercera parte. Yo he ido inaugurado, he cumplido. Cierro paréntesis. Y regresamos al tema que nos une con Víctor Raúl Aña de la Torre, que no solamente es de investigación, del nombre de su mamá, porque como Napoleón decía el nombre de su padre, ¿no es cierto? Y su mamá se llamaba Soy la Victoria, Soy la Victoria, de donde viene Víctor. El papá se llamaba Raúl, entonces ¿quién mandaba? Cuidado, Soy la pues. Entonces cuidado con los orígenes mismos de Víctor Raúl Aña de la Torre. Es un hombre que nace con genes luchadores y lucha toda su vida. Y nos deja a nosotros un legado, que es un legado que no solamente tiene que ver con el momento en el que él, del discurso de la Asamblea Constituyente de su tiempo, la cual él presidió, el 28 de junio de 1978, en la que toma una de las frases de Martí, de José Martí, cuando el sufragio es ley, el sufragio es revolucionario. O sea, cuando el sufragio funciona, lo revolucionario es luchar por el voto, que es una frase de José Martí, que toma Aña en su discurso inaugural, en el cual además usó otra palabra que pensamos que es moderna, pero no es, gran transformación. En su discurso de apertura de la Asamblea Constituyente de 1978 usa la frase gran transformación. Y algunas otras cosas que por supuesto suscribo, además algunas ya más antiguas, pero además premonitorias, muy premonitorias. Ni Washington ni Moscú, solo el aprismo salvará al Perú. Compañeros, yo vengo de una familia, mi familia materna, son bautistas, el presidente del Banco Central de Reserva en su momento, no voy a decir los nombres, sabían por un lado, no es ninguno de mis apellidos, pero son mis tíos, ¿no? Ministro de Agricultura también de su momento, de manera que uno tiene que seguir con la línea, además es el partido más longevo y más potente del Perú, sino que me saqué otro. Y
y se opuso tercamente a otra institución durante mucho tiempo, que no sé si es partido, pero en su momento una institución, el ejército, ¿no es cierto?, con el cual luchó durante mucho tiempo, ciertamente. De hecho, buena parte de los fraudes que hubo en sus elecciones, que no tenían que ver con una fuerza que no era la democrática, por ponerlo como es claramente, ¿no? Entonces, yo creo que a don Víctor Raúl Laya de la Torre hay que recuperarlo como espíritu, y nosotros como Parlamento andino tenemos, si alguna palabra, su primer escrito estuvo en inglés, más allá de que él haya estudiado antropología en Oxford o economía en Londres, ¿no? Estaba en inglés y era What is the Abra? El primer escrito en inglés. Y lo curioso es que el primer punto de los 5 puntos es la lucha contra el imperialismo yankee. Además le pone yankee, ¿no? Y es curioso que lo ponga en inglés, porque además a él no le importaba, sabía que ponerlo en inglés o en francés, usaba el idioma que fuera. De esos 5 puntos, que algunos son de su tiempo, como internacionalizar el canal de Panamá o la solidaridad con los pueblos oprimidos, el 2 es el que a nosotros nos interesa mucho, que es el lograr la Unión Americana. De hecho, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. No dice peruana, dice americana. Gracias, compañeros. No lo merezco, pero se los agradezco mucho. Realmente. Hubiera querido que el tiempo fuera menos tirano, y ese es el principal tirano de todos. Punto número 2, el integracionismo. Y no solamente él se queda en las declaraciones de frases que yo suscribo, pero realmente con fe y con entusiasmo, hablando de fe, ¿no? Fe, unidad, disciplina, acción. Eso es lo que, pero comienza con la fe, no comienza con la razón. Hay que tener fe. No necesariamente de Dios, porque él era gnóstico. De hecho, una de sus primeras acciones, ¿no es cierto?, es evitar que Leguía consagre el Perú al corazón de Jesús. Esa es una de sus primeras acciones. Y sin embargo, en el entierro del estudiante y obrero que muere, ¿no es cierto?, en el lanzamiento por las 8 horas, comienza con la frase, el quinto, no matarás, que es un mandamiento bíblico. Y con esa frase comienza su discurso en ese momento. Entonces era un hombre que usaba las cosas y su espíritu, el cual se encuentra acá. No solamente no se ha perdido, no se puede perder. Esos espíritus trascienden la muerte, ¿no? Y él llegó, inclusive, en su asamblea constituyente, a poner en el capítulo 4, en el artículo 100, que el Perú tiene que promover la economía, la política, la cultura y la sociedad de integración latinoamericana. Y en el artículo 106 dice que los tratados entre los países latinoamericanos prevalecen sobre los tratados con los demás países. O sea, la vocación integracionista latinoamericana, andina para nosotros, de Víctor Raúl Laya de la Torre, está no solo en su prédica, está en su práctica y está en la Constitución de 1979, firmada por él y promulgada por el presidente de la UNE el 28 de julio del 80. Entonces, yo creo que lo que hay que rescatar de Víctor Raúl, más allá de las frases como justicia y libertad, que creo que es bastante mejor que el lema de Colombia, ¿no?, que tiene que ver con libertad y orden, pero ojo que el orden puede ser fascista, el orden puede ser dictatorial, pero la justicia no, la justicia es un valor en sí misma. Y esa es la frase que usaba él, más allá de pan y libertad, que es un elemento necesario, pero justicia y libertad, esa combinación de esas dos palabras es invencible. Si usted tiene una nación justa y libre, la hizo. De ahí para adelante el orden viene solo, todo viene. De manera que él descubrió las raíces mismas de la convivencia social y luchó por eso. Y luchó toda su vida. No paró, lo persiguieron y luchaba. Y eso me hace acordar una frase que leí en uno de los grafitis que se pone en el Perú, que decía que el éxito no consiste en vencer, sino en no darse nunca por vencido. Y eso es lo que este hombre nos ha enseñado, ¿no es cierto?, habiendo en su momento sido amigo de Vallejo, amigo de Manuel González Prada, que además era un anarquista y un poeta, del cual él tomó muchas de las cosas no anárquicas, todo lo contrario.
Pero yo creo que, y con esto termino, agradeciendo la licencia que me da mi hermano el parlamentario Pacheco y don Carlos García, simplemente invocando que desde nuestra trinchera del Parlamento andino, nosotros no solamente recuperamos, hemos tenido siempre a Víctor Raúl Laya de la Torre como lo que es y lo que está actualmente en su tumba, con la cual discrepo por la primera frase: aquí yace la luz. No, aquí está la luz. Muchas gracias.